Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Risky Talks para diseccionar los riesgos que mueven al mundo. Y qué mejor que hacerlo con Julieta Selikovic y Esteban Actis. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto. Y Esteban, ¿todo bien? ¿Qué haces, ese Juli? ¿Cómo andan? Todo perfecto. Muy bien por acá. ¿Qué semanas estamos teniendo, no? Casi que Uf, uno no puede bajar la vista que vuelven a cambiar los aranceles. Y justamente hoy vamos a analizar el torbellino mundial que desató Trump con su anuncio de aranceles el pasado 2 de abril. Vamos brevemente a lo que ocurrió antes de comenzar a conversar. Todo comenzó, como les decía, el 2 de abril, cuando Donald Trump anunció desde la Casa Blanca una nueva política de aranceles recíprocos en el marco del autoproclamado Día de la Liberación. Estableció un arancel base del 10% para todas las importaciones de Estados Unidos, efectivo desde el 5 de abril, y aranceles más altos para unos 60 países como el 20% de la Unión Europea, el 34% a China, que iban a entrar en vigor el 9 de abril. También impuso un 25% de los automóviles importados desde el 3 de abril. El anuncio generó una reacción inmediata, los mercados globales cayeron, con Wall Street perdiendo más del 10% en 2 días. China respondió el 4 de abril con aranceles de represalia del 34% a bienes estadounidenses, efectivos desde el 10 de abril, al mismo tiempo que activó una devaluación del yuan para abaratar sus exportaciones. La Unión Europea, por su parte, aprobó represalias escalonadas por 21 mil millones de dólares en importaciones de Estados Unidos, comenzando el 15 de abril. Otros países como Japón, Vietnam enfrentaron tasas del 24 y 46%, mientras México y Canadá quedaron exentos de los aranceles recíprocos, aunque seguían bajo el 25% para bienes fuera del TEMEC. En la mayoría de los países de nuestra región, incluida Argentina, se anunció un arancel del 10%. Pero luego, el 9 de abril, Trump dio un paso atrás y ajustó su estrategia. Mantuvo el arancel universal del 10% y los 25% al acero, aluminio y autos, pero otorgó una pausa de 90 días a los aranceles recíprocos más altos, excepto a China, que subió a un brutal 125%. Si bien la pausa llevó algo de calma a las bolsas, que comenzó a recuperarse, aún persiste la incertidumbre en torno a una escalada de la guerra comercial. Bien. Luego de esta síntesis de estos días vertiginosos, quisiera arrancar la conversación preguntando a qué estamos asistiendo. Algunos dicen, incluso vos, Esteban, en alguno de tus posteos, que se trata de un reseteo de la globalización. ¿Es así? bueno, primero lo que me gustaría decir es que estamos claramente en presencia de la decisión económica de un gobierno con mayor impacto en el sistema capitalista del siglo XXI. No se recuerda que un gobierno haya tomado una decisión y haya tenido en tan poco tiempo tantos impactos. Eso me parece que es impresionante. Cuando hablamos de riesgo, y este es un podcast sobre riesgos globales, el índice de incertidumbre de economía política en Estados Unidos ya superó de la pandemia. ¿Y eso qué significa? Es ir a lo desconocido. Así como la pandemia, un virus que se expandía globalmente, llevó al mundo a lo desconocido, que el enfoque de Trump tenga la política de la Casa Blanca, este nivel de cambio de las reglas del juego del comercio internacional, es ir a lo desconocido. Y eso fue justamente lo que todos los actores del mercado pusieron en precios en los activos. Eso es de manera muy clara. Luego que si bien efectivamente Trump parece retroceder con su enfoque más agresivo, lo que queda de toda esta espuma en esta semana, y que uno leyendo la noticia decía, es increíble que el mercado tenga un alivio cuando en realidad estamos camino a un desacople, el famoso desacople que con Trump uno con Biden era un límite de las dos principales economías del mundo, una guerra comercial que está haciendo casi prohibitivo el comercio entre la primera y la segunda economía del mundo. Entonces, claramente, ya si eso sucede, vamos a un reseteo de la globalización, porque efectivamente
el comercio entre Estados Unidos y China, más allá de lo bilateral, sino el enraiciamiento que tienen en las cadenas globales de valor es fundamental y es muy importante. Y voy a decir algo, creo que en esta semana hemos visto, y uno no puede, después podemos discutir qué está pensando Trump de cómo imagina el mundo virtuoso para los Estados Unidos, pero en este proceso, en estas semanas que estamos viviendo, sobre todo a partir del 2 de abril, eh, Estados Unidos está teniendo pain, como dicen ellos, la idea de un pain, de un dolor, tanto económico, han caído las acciones, simultáneamente los inversionistas han desprendido los bonos del Tesoro, que ese fue la gran llamada de alerta. Creo que la administración Trump y el secretario del Tesoro dijeron, ojo que acá está cruzando un punto de confianza y por eso la marcha atrás. Y está también cayendo el dólar, si bien podemos hablar también que Estados Unidos busca un dólar más debilitado, pero hay una crisis de confianza muy fuerte en los Estados Unidos. Entonces, dolor económico, dolor en la confianza, en la reputación y podemos hablar, a mi entender, también dolor geopolítico. Digo, Estados Unidos, este movimiento no le está saliendo gratis en su estrategia geopolítica, pero bueno, estas son mis principales reflexiones iniciales. Y Juli, ¿qué está buscando Trump con esto? ¿Es una táctica de negociación para vos, como cuando en su primer mandato amenazó con aranceles para obtener concesiones? ¿O hay un plan más grande, un objetivo estratégico para rediseñar la economía global con Estados Unidos en el centro? Ahí como lo hablamos en algún episodio anterior, la estrategia de Trump es muy disruptiva respecto a cómo usar los instrumentos de política comercial, de política económica para múltiples fines. Y en este caso, en los aranceles, tenemos un doble juego. Por un lado, hay una parte que tiene que ver con la recaudación económica, con la recaudación para tener caja fiscal, para hacer políticas dentro de los Estados Unidos y reducir este déficit fiscal que recurrentemente vemos en las noticias. Los oyentes deben recordar cuando dices está paralizado el gobierno de Estados Unidos porque le vetaron la ley de presupuesto. Hay un problema de déficit doméstico de Estados Unidos que genera mucha tensión. Hay una narrativa que busca utilizar y relegitimar los aranceles como mecanismo de recaudación. Pero también hay una parte que tiene un importante juego geoeconómico. Geoeconómico hablo como el uso de la geopolítica perdón, el uso de la economía para fines geopolíticos. Y ahí hay una diferencia con el Trump anterior. En el Trump 1, nosotros veíamos el uso de estos aranceles de carácter bilateral para intentar cohesionar sobre la relación con China. Yo acá lo que estoy viendo es que este uso de los instrumentos, del modo en que se vienen utilizando, lo que busca es una reconfiguración del sistema económico internacional. Este sistema económico internacional se constituyó, recordemos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en realidad un poquito antes, empiezan a establecerse las bases de ese llamado orden de Bretton Woods, y hay una serie de reglas que fueron moldeando y fueron negociándose a lo largo de muchos años para llegar a la globalización que tenemos hoy. Trump quiere patear eso. Estados Unidos, en este raconto, se convirtió en el líder, consolidó un liderazgo hegemónico, pero también permitió el crecimiento de otros, entre esos China. Y hoy Estados Unidos se encuentra en un momento de declive relativo de poder. Estados Unidos empieza a entender que ese sistema de reglas es lo que hace que tenga ese declive relativo y entonces hay que reconfigurar las reglas que ya no se ajustan a los intereses. Y entonces estas medidas buscan un nuevo sistema económico global. Hay un punto o dos que son claves de cómo fue el ida y vuelta de los aranceles del 2 de abril y su retroceso del 9 de abril, es que estos aranceles violan dos conceptos básicos de la Organización Mundial de Comercio. El primero es el de la nación más favorecida. El concepto de nación más favorecida es el pilar del derecho del comercio internacional, que dice que cualquier favor, ventaja o privilegio que un país le da a otro se aplica de manera automática a todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio, que hoy tiene 165 miembros, 166. Es decir, a todo el comercio del mundo. Ujú, Esto lleva a que los países, es una simplificación, hace que los países tuviesen una única lista de aranceles. Vos exportás remeras, perdón, importás remeras, le pones un arancel del 20% a las remeras
Y ese arancel de 20% aplica si la remera viene de México, de Bangladesh, de Vietnam o de China. Cuando hay un arancel más bajo, si tenés un acuerdo de libre comercio, que es con algunos países puntuales, pero si no, es un único arancel para todos los países del mundo. La lista que propone Trump lo que dice es aranceles uno a uno. No los países, en la concepción de Trump, no aplican más nación más favorecida, porque vos no le querés dar el mismo trato a tus aliados que a tus competidores y querés utilizar las listas diferenciadas como mecanismo de tensión entre los mismos actores. Digo, lo que se discutió entre el 2 y el 9 de abril es quién podía tener ventajas por desvío de comercio. Si Argentina tenía Ujú. un arancel más bajo, podía ganar más mercado que otro. Entonces te rompe la idea de solidaridad. Y el otro punto que rompe Trump es que los aranceles que aplica están por encima del máximo legal permitido. Es un doble plateo del tablero. Después la vuelta atrás te genera un montón de dudas, porque si vuelve atrás, como decía Esteban, porque la alerta de la Fed y la cotización de los bonos y el impacto en la bolsa, pero también hay un componente técnico aduanero, que era la imposibilidad de implementar estos Claro. conjuntos de aranceles diferenciados. Entonces la vuelta atrás fue técnica también, y si querés sumarle una tercera, hay un componente doméstico. Estas medidas estaban forzando los marcos regulatorios del mismo Estados Unidos. Es muy interesante esto que decís, la diferencia entre Trump 1 y Trump 2. eh, es que lo que estamos viendo con Trump 2 es que Estados Unidos está pensando en un nuevo juego en materia de la globalización. Ya no es ni el win-win de que fue el engagement con China y en las cadenas globales de valor, o sea, todos ganamos. Eso ya quedó claro que ya con Obama al final, Trump 1 y Biden se dieron cuenta que el juego tenía que cambiar, pero había cambiado un juego de win-lose. Estados Unidos tiene que volver a ganar en relación a lo que China pierde, y esta fue toda la estrategia de restricciones a las exportaciones y controles en materia tecnológica, la política industrial de Biden. Trump parece decir, por eso cuando muchos se preguntan, ¿qué está buscando ganar Trump con esto? En realidad hay que pensar un nuevo juego, que es un juego de luz-luz, de pérdidas Mm, generales, y donde quién pierde menos. Sí, lo que está planteando Trump con este enfoque es, vamos a perder nosotros, y él reconoce, va a haber un pain, digo, esto hay que atravesarlo. Después podemos preguntar cuál es la economía política atrás de esto, tanto en China como en Estados Unidos y en otras sociedades. Pero la idea es, China va a perder menos, China va a perder más, perdón. Nosotros vamos a perder menos. Y en esto vamos a sentar a negociar a China, sobre todo, y a otros actores, pero claramente el foco está puesto en China. Entonces, esto es muy disruptivo para todos los actores de mercado, porque es un nuevo juego, y como bien decía Julieta, estas idas y venidas en los instrumentos de política comercial, de los aranceles, hace que la incertidumbre sea mayúscula. De la operatoria del comercio reciente, estaba leyendo en Financial Times que ya hay embarcaciones de China que están suspendiéndose para no salir a Estados Unidos, porque efectivamente con un arancel más del 100% ya es prohibitivo. Pero también en las ediciones de inversiones, digo, está bien, hay que relocalizar las inversiones, pero ¿dónde? ¿En qué contexto? ¿Con qué regla de juego? Y eso me parece muy, muy interesante. Y lo otro es que ni Trump ni Biden querían ir hacia una guerra monetaria, y tampoco China. Y lo que estamos viendo es que aparte de la guerra comercial, estamos entrando en un terreno de guerra monetaria, y eso juega, ¿cuál es el rol del dólar como moneda de reserva global de valor? Esto lo vimos charlando en otro episodio, que es un activo muy importante para Estados Unidos, ha sido un activo muy importante, es un privilegio exorbitante, como se le dicen, de financiar déficit sin lágrimas, pero la verdad es que un dólar, siendo bien público, y un dólar fortalecido, como ha sido la tendencia en las últimas décadas, afecta el nivel de competitividad de la producción de Estados Unidos. Y es una división internacional del trabajo, por así decirlo, donde Estados Unidos pierde esa dimensión. Entonces, hemos visto que post pandemia se ha profundizado el desequilibrio del mundo. Estados Unidos consume más de lo que produce y China produce más de lo que consume. Y esto es lo que quiere cambiar Estados Unidos. Lo ha dicho el secretario de Tesoro Bessent. Esto no puede funcionar así. Y me parece que eso no va a ser cooperativamente. No vamos a tener un plan SACOR como fue en el 85, un acuerdo de Estados Unidos con sus principales socios para intentar devaluar el dólar de manera coordinada. Esto parece que va a ser unilateral y va a ser conflictivo. Entonces, creo que aquí entramos en un terreno desconocido, que es si China está dispuesto, y parece que sí, a devaluar su moneda,
como antes no parecía, es una señal de alarma a Estados Unidos y al mundo, y creo que esto también ha generado una aversión al riesgo muy fuerte en los mercados, y sobre todo, ¿cuál va a ser el rol del dólar como moneda de reserva global de valor? ¿Es un activo de refugio como ha sido hasta ahora o no? Entonces, esos interrogantes creo que están en la mesa y suman a nivel de incertidumbre y de riesgo que estamos analizando. Creo que diste en la palabra clave que es la palabra de cooperación. Desde una lectura de riesgos globales, la ausencia de mecanismos de cooperación es la señal de alerta de los riesgos sistémicos. Los riesgos sistémicos pueden absorberse y canalizarse, sí o no, en función de las estructuras de cooperación que puedan tejerse entre los actores que tienen incidencia sobre ese riesgo. En la pandemia vimos una etapa de gestiones no cooperativas del riesgo sistémico que llevó a que cada país cerrara en lo suyo y tuvimos todas las disrupciones de cadenas de valor y después algunas gestiones más cooperativas. Y hoy, como vos bien lo mencionabas, Esteban, la falta de capacidad de Estados Unidos-China para establecer una mesa de negociación cooperativa, pero además te voy a sumar la falta de voluntad de liderazgo de los Estados Unidos Ujú, para actuar de manera de tender o facilitar los mecanismos de cooperación multilaterales es lo que agrava el riesgo. En todas las instancias de cambio de la economía internacional en las que se terminó teniendo una salida acordada, vos mencionabas los acuerdos de Plaza, allá antes yo decía orden de Bretton Woods, en todos estos, la Organización Mundial de Comercio, entonces en estos casos hubo un país con capacidad de liderazgo que ofreció, puso sobre la mesa incentivos económicos y sanciones para alinear a los actores y forzar a todos a ponerse de acuerdo en Ujú. un resultado político, económico y jurídico que garantizaba cierta previsibilidad. Hoy creo que no hay ningún actor con capacidad de brindar previsibilidad a nivel global. Esto no significa para mí que el mundo vaya a quebrar por completo, sino que empezamos a recuperar una idea que ya habíamos discutido en otras oportunidades, en una idea de globalización de muchas capas. Hay partes de la globalización que se sostienen como mercados globales y otras que se fragmentan muy profundamente. Hay actores claves como la Unión Europea, como los países del sudeste asiático, incluso podría jugar también Mercosur, a seguir construyendo qué parte de esas relaciones económicas terminan basadas en reglas y qué parte de las relaciones económicas se basan en poder. Sí, Cooperación y cómo construirlo creo que es el desafío más importante desde una perspectiva de riesgos, donde vos ves que hay bases de cooperación para adelante, donde vos ves que la cosa está empantanada, señales de alerta. sí, Diversificar, como siempre, clave. coincido con lo que dijeron antes de que en Trump uno vimos mucho ruido, pero esto se siente distinto, ¿no? Es más rápido, más amplio, más agresivo. Antes parecía un martillo, ahora parece una excavadora. Pero pasemos a lo práctico. Les pregunto, ¿puede este proteccionismo ser el boleto dorado para la industria estadounidense? Fabricar en casa, empleos por montón, un Estados Unidos que no depende de nadie, este decoupling que decías, Esteban. Pero si el precio es aislarse, si el resto del mundo dice, ok, juguemos sin ellos, es posible un poco lo que, ahora sí conectando con esto último que ujú. desarrollaste, Juli, es posible una reestructuración del comercio global. Si Estados Unidos sigue con esta línea dura, podríamos ver nuevos bloques comerciales emergiendo. ¿Puede Trump, queriendo mandar, terminar empujando al mundo a un nuevo orden donde Estados Unidos no sea el rey? Yo creo que es una muy clara señal de la pérdida de liderazgo de Estados Unidos y una nueva etapa de aislamiento norteamericano. Soy escéptica respecto de la capacidad que esto le permite a Estados Unidos de recuperar liderazgo en todas las industrias, porque hay un impacto que hoy no se ha puesto sobre la mesa, que es los costos sobre bienes en los cuales Estados Unidos no necesita ser competitivo. Digo, alimentos, café, qué sé yo, autos. Las proyecciones de incremento del precio de los autos es que van a salir un 50% más, Ujú. entre un 30 y un 50% más de lo que salían hace un año. Pero Estados Unidos necesita, o sea, nos lleva a la base de la de la división del trabajo a nivel internacional. Estados Unidos necesita hacerlo todo. Necesita ser el primero en hacerlo todo.
Y ese es el cambio de lectura. Si Estados Unidos va a asignar recursos económicos para producir de manera más cara bienes en los cuales no tiene su mejor ventaja, porque acá no hay una selección de productos, de industrias, es una sustitución de importaciones grosso a trazo bruto. En realidad la industria, la economía va a terminar asignando recursos de manera menos eficiente y eso te lleva a vis a vis otras industrias que sí puedan mantener una asignación más eficiente de recursos, te lleva a que Estados Unidos, para mí, no va a ganar esas proyecciones que aspira Trump y va a tener mucho dolor económico, mucha suba de precios y dentro de un régimen democrático, si vos no tenés resultados, la proyección es que esto cambie en 4 años y entonces tengamos además un liderazgo cada vez más volátil, no solo volátil por la volatilidad del líder, sino volátil entre los partidos cada vez más polarizados y eso le quita consistencia a la capacidad de Estados Unidos de efectivamente que esto sea una medida, como vos le llamás, de boleto dorado. Para mí no hay nada que haga pensar que pueda funcionar. Comparto plenamente, y acá hay que hacer una temporalidad distinta. Supongamos, hipotéticamente, que en el mediano plazo, esto que está haciendo Trump es virtuoso. Para Estados Unidos, digo, se vuelve un país industrial, comienza a producir cada vez más, vamos a un mundo cada vez más caro en bienes, pero que la sociedad norteamericana en un futuro lo puede asimilar, y que Estados Unidos cambia la globalización comercial y productiva con un rol mucho más central en materia del rol manufacturero, que es lo que dice Trump. Ahora, eso, para llegar a eso, que para mí también me cuesta verlo, que puede ser posible, el tránsito es muy doloroso, como dice Julieta. Y es cambiar, es moldear la sociedad norteamericana. Digo, la sociedad norteamericana eyectó a Biden en la Casa Blanca porque no soportaba la inflación. Y este esquema, este programa económico de Trump es sumamente inflacionario. Entonces, la pregunta es, como dice Julieta, en un sistema democrático y en una sociedad como la norteamericana, pasar este programa va a ser muy difícil, salvo que Estados Unidos se vuelva cada vez más autocrático, que viendo cómo Trump concentra el poder, uno puede decir, es una opción. Digo, para pasar este modelo, este programa económico, hay que avanzar en una concentración cada vez más del poder, evitar los check and balance y las disidencias, que van a aparecer y muchas. Y la otra es que justamente los norteamericanos cambien su chip. Esta idea de decir, bueno, y lo han dicho algunos funcionarios, ¿por qué hay que cambiar el celular cada 2 meses? O sea, moldear las preferencias de consumo en la sociedad, que el American Way of Life que conocemos está en consumir y de manera barata. Entonces, ¿cómo se transita hacia ese mundo ideal, a ese tipo ideal que piensa la administración Trump? Es todo una incógnita. Y te quiero sumar otra cuestión que me parece interesante. A mi entender, el enfoque de Trump tiene un error de diagnóstico. O sea, cuando uno parte de un error de diagnóstico, los instrumentos y las políticas pueden ser erradas. ¿Cuáles son los 3 errores de diagnóstico que estoy viendo? El tamaño del mercado americano, hay una sobreestimación del peso del tamaño del mercado norteamericano en el comercio mundial. Entonces, te voy a decir, ¿cómo van a ir a negociar con los Estados Unidos? Estaba viendo un gráfico de Richard Baldwin que las importaciones de Estados Unidos representaban en el año 2000 el 20% de total mundial. Al 2024 esa cifra se ubica cerca del 10%. Entonces, el mercado norteamericano no es tan importante para que todo el mundo salga a correr a negociar como Trump pretende con los aranceles. Entonces, ese para mí es un error de diagnóstico que se basa en la administración Trump. El segundo, lo repiten, lo ha dicho los funcionarios, Bessent, Lotkin, el secretario de Comercio. China se va a ver forzado a negociar porque China depende del mercado de Estados Unidos. China ya no depende, depende, pero cada vez menos. Actualmente las exportaciones de China a Estados Unidos son el 13%, eran 25 en 2008. La primera guerra comercial de Trump hizo diversificar las exportaciones de China. Entonces, eh, no es, hoy China tiene otros instrumentos para justamente sortear este escenario. Y el tercer diagnóstico es más de política internacional. Esta idea que con los palos, con las amenazas, voy a llevar a todos los actores a acoplarse a los Estados Unidos. Y lo que uno está viendo es que los actores con peso puede pasar para un país pequeño como Panamá, que se acople, sí, efectivamente, un país latinoamericano, pero los países de peso en la economía internacional, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, lo que está llevando esto, más que acoplarse, es el balanceo.
Lo hemos visto, que anunciaron Corea y Japón que quieren comprar materias primas para semiconductores en China, sabiendo que es un mercado donde no hay un reemplazo. La Unión Europea, sentándose, parece nuevamente a negociar con China, reviendo la aplicación de aranceles a autos eléctricos que puso en 2024. O sea, efectivamente, el mundo no funciona como un big deal de un magnate que se sienta y quiere cambiar deshaciendo deals y acuerdos y con amenazas permanentes. Entonces, esos tres eh, percepciones que tiene la Casa Blanca, para mí son de diagnóstico, están llevando a que los resultados no sean como lo imaginaron inicialmente. Y te sumo un componente más, que es cuántas veces podés reiterar el juego. El trabajo que, de alguna manera, el trabajo académico moldea y describe muy adecuadamente lo que vemos en los últimos 9 años en las relaciones internacionales es el trabajo de Farrell y Newman sobre Weaponized Interdependence, que es el uso de la interdependencia económica como arma. En ese trabajo, Farrell y Newman ya advierten cómo cada vez que los actores que tienen poder de coercionar sobre los flujos económicos, cortando cuellos de botellas, esto, te prohíbo la exportación de bienes y insumos claves. Cada vez que un Estado decide usar esos garrotes, esto genera una consecuencia sobre el actor damnificado que va a buscar reducir su exposición al riesgo. Entonces, Estados Unidos no tiene infinitas oportunidades de reiterar el juego coercitivo sobre su poder de mercado, y lo vemos con Rusia, lo vemos con China. Estos países que ya fueron varias veces objeto de esas coerciones, fueron generando estructuras para diversificar sus riesgos, estar menos expuestos al dólar, tener cadenas de valor en países alternativos, que hacen que hoy, esto que nos dice Esteban, Estados Unidos no pueda tener ya tanto peso y forzarlos a negociar. La reiteración del juego no es infinita e importa. Muy bien, la verdad que el panorama que dan es bastante claro, obviamente con muchas incertidumbres por delante, pero la pregunta está ahí picando sobre qué tan cerca estamos de una recesión global, porque si bien los datos que están sobre la posibilidad de que otros actores negocien entre sí y puedan encontrar salidas a lo que Trump propone, Estados Unidos tiene un peso en la economía global como ninguno. Entonces, con esa inflación acechando, las cadenas de suministro tambaleándose, ¿podemos estar ante un momento en el que el sistema se derrumba? 2025 augura una contracción importante del comercio y la inversión global, digo, porque como veníamos diciendo, este escenario de incertidumbre tiene un efecto de congelamiento sobre todo tipo de decisiones económicas relevantes. Ahí todavía esta es una película en proceso, falta ver cómo se terminan de configurar las reacciones de los países. Digo, hoy cualquier inversor sabe que en 90 días las reglas pueden cambiar. Y entonces no parece ser una decisión que muchos estén dispuestos a tomar en estos 90 días mover grandes capitales. En todo caso, los movimientos que podemos ver son para diversificar el grado de exposición frente al riesgo antes que para dinamizar nuevos negocios. 2025 al menos es bastante recesivo. Los organismos internacionales que se dedican al monitoreo y proyecciones económicas internacional, al menos al momento que estamos teniendo esta discusión, todavía no publicaron sus proyecciones, pero uno analizando y también viendo los antecedentes de la guerra comercial de 2018, de la pandemia, es posible prever que por lo menos este año va a tener índices negativos y que después hay señales de alerta. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Es una variable clave. ¿Qué pasa con los precios de los commodities? Es otra variable clave. Eh, las dinámicas en los grandes mercados va a ser fundamental. ¿Qué pasa en China con el yuan y la capacidad de consumo? Digo, hay muchas señales de alerta y bueno, nos vuelve claves mirar este riesgo geopolítico cada vez con mayor incidencia sobre los procesos de negociación y que se solapa con otros riesgos que veníamos hablando, porque Ujú. si bien el desplazamiento de la llamada agenda woke deja fuera la discusión de cambio climático, los imperativos y la exposición a desastres naturales sigue vigente. Las presiones Ah, por la transición energética siguen estando ahí. La posibilidad de
nuevos conflictos territoriales asomando, también se mantiene. Y la política de Estados Unidos hace sinergia con todos esos riesgos. No sé si una recesión de muchos años o no, creo que todavía es temprano, porque la respuesta de los demás jugadores va a terminar de armar el tablero. Comparto con Juli, creo que en este 2025, creo que sí la economía norteamericana puede ir a un escenario de estanflación, eh, y esto va a traccionar a menor crecimiento de la economía global. No sé si vamos a una recesión global, pero sí ese es el escenario creo que base que hoy todo el mundo está descontando. Por eso la baja de los precios de las materias primas, porque efectivamente si vamos a ese escenario va a caer la demanda, entonces esto está recalibrando los precios de la materia prima. Y como bien decía Juli, creo que un actor clave que hoy todo el mundo, todos los actores del mercado miran como un adulto responsable en la sala, que es Jeremy Powell, el presidente de la Fed, es qué va a hacer la política monetaria de Estados Unidos, porque tiene presiones en contrarias. Si vamos a un escenario de estanflación, la recesión de Estados Unidos tendría que hacer bajar la tasa, que es lo que quiere Trump, eh, pero si vamos a un escenario de sube de precios, tendría que subir la tasa. Entonces, y ahí también lo que vamos a ver, una pelea institucional muy fuerte entre Trump y la Fed, casi inédita, con la posibilidad de que busca de la Casa Blanca, se ha hecho unos movimientos en la Corte Suprema de intentar que la Corte Suprema tenga una fase consultiva de si efectivamente Estados Unidos, el Ejecutivo puede remover agencias federales a sus autoridades, no hablando directamente de la Fed, pero uno interpreta que si efectivamente la Corte le da ese guiño, podría avanzar sobre la Fed. Y uno piensa que Powell, la inflación es lo que primero busca un banco central, no va. Entonces creo también la conflictividad institucional es un tema que para mí es muy importante. Por esto que decía Julieta, creo que el mundo, los actores descuentan que no, vamos a una fase conflictiva en el plano internacional, no va a haber cooperación. Pero si a esto le sumamos que la institucionalidad norteamericana se quiebra, o sea, ¿cuál es el amortiguador a todo esto? ¿Cuál es la certeza a todo esto? Creo que eso también comienza a pasar. Bueno, que dependemos de la psicología de Trump, de su humor, tipo un líder romano que con el pulgar arriba abajo cambia las reglas de juego permanentemente. ¿Ese va a ser el escenario? Bueno, eso es un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces, para decirlo en términos de mercado, cambiaron los fundamentales geopolíticos. Y eso creo que es como un título. Los fundamentales geopolíticos están cambiando y en estos 3 meses han cambiado. Y bueno, y estamos en esa situación, como dice bien Julieta, la incertidumbre es tal que hace que el wait and see de todos los actores esté sobre la mesa, y eso tiene un efecto contractivo muy importante. Algo que vincula esto con la pregunta de Ezequiel de cómo vemos en el largo plazo es que todas estas medidas que anunció Trump están amparadas bajo la noción de que Estados Unidos atraviesa una emergencia nacional. Mm. Para que estas medidas se vuelvan sostenibles, creíbles, que realmente pudieran despegar la sociedad norteamericana, la economía norteamericana y volverse estructurales en una nueva forma de pensar la política económica, necesitan salir de la situación de emergencia. En el sistema político norteamericano, para que el Ejecutivo tenga este nivel de discrecionalidad, tiene que haber una emergencia. Entonces, los actores tienen un incentivo hoy para concentrar poder de framear todas las cuestiones del escenario internacional como emergencia. Pero ¿por cuánto tiempo se puede vivir en emergencia? Bueno, de Argentina diríamos que mucho tiempo, pero no creo que Estados Mucho Bueno, Unidos tiempo. esté pero dispuesto a argentinizarse. o sea, la emergencia no te sirve para reconstruir tu economía nacional y volverte un nuevo líder. O sea, para hacer eso necesitas consensos sostenidos y basados institucionalmente. Si no, el camino es la volatilidad. Te sumo un elemento ahí, Juli, que creo que es fundamental, que es esta obsesión de Trump con los déficits comerciales, que parece que él quiere hacer todo lo que esté a su alcance, incluso, como vos decís, catalogar todo como emergencia para dar vuelta a esos déficits comerciales con actores principales, otros no. Entonces, evidentemente, la única forma que ve de dar vuelta a esos déficits comerciales es a través de aranceles. Y eso es lo que quiere presentarle a la sociedad norteamericana. Y de hecho, se especula que la fórmula que se utilizó para la aplicación de los aranceles del 2 de abril fue el déficit comercial que Estados Unidos tenía, bilateral que tenía con varios de los países. No se especula, es así. Es, El Es claro. único así, bueno, bien. indicador que se tuvo en cuenta para decir a quién se le ponían aranceles más altos que a otros
es el resultado de la balanza comercial. Digo, países cuyo impacto en la economía global es muy limitado, tipo Lesoto, tuvo un arancel del 50%. Países que no tienen un alto desarrollo económico ni que son eh, claves en términos del juego global, Madagascar tuvo un arancel del 47%. Ahí hay un error de visión, y si querés sumarle a los errores de diagnóstico que ya mencionaba Esteban, que es pensar que los déficits y superávits tienen que ser calculados de manera bilateral. Debido a las especializaciones productivas de los territorios, es probable que en un sistema económico abierto vos tengas déficit con algunos y superávit con otros. Es imposible tener relaciones equilibradas o superávit comercial con todos tus socios económicos. No existe ese modelo y es un error pretender mirar la balanza bilateral. Y acá no se está metiendo en la evaluación de la balanza tampoco los servicios, Claro. que también juegan un papel clave en ese ingreso y egreso de divisas. El primer ministro de Singapur dijo en una conferencia, dijo, bueno, pero Estados Unidos tiene superávit en servicios y nadie está Exacto. cuestionando ese superávit en servicios. El mundo no puede ir a ponerle trabas, también son intangibles, no hay una frontera, pero digo, la idea de los servicios no está puesto sobre la mesa, que es un lugar donde Estados Unidos es muy competitivo, entonces eso me parece No. central. Y pensaba esto de la credibilidad, creo que es un punto central. Un país como Vietnam, donde la administración Biden le dijo a los empresarios, váyanse de China, hagan un de-risking y vayan con esta idea de friendshoring o nearshoring a producir a países alternativos. Vietnam apareció justamente como esta idea que hablamos del Estado conector en episodios anteriores y relocalizó muchas inversiones. Ahora viene una nueva administración Trump y le pone aranceles. Vietnam fue uno que tenía creo que 39% de aranceles. Y esas empresas dicen, "Ah, pero bueno, yo me fui a Vietnam para abastecer al mercado norteamericano y salí de China y ahora me cambian las reglas de juego". Entonces, ese nivel de cambio de reglas de juego claramente lesiona no solamente los modelos de negocio, sino la credibilidad de un país como los Estados Unidos. Y eso me parece que es un punto central donde en la forma transaccional que entiende Trump el poder, como esta idea de que los rostros del poder, el primer rostro solamente es una lógica de amenazas y zanahorias, pero el poder inteligente que dice Joseph Nye, digo, la idea de moldear las preferencias, de justamente que tener un conjunto de actores que confíen en ese poder, en esa institucionalidad, bueno, eso se está desvaneciendo aceleradamente y los costos no se van a ver ahora, porque son costos que trascienden una administración, pero me parece que le va a costar mucho a los Estados Unidos, si es que lo logra revertir, bueno, volver a tener ese nivel de, como decía Julieta, de liderazgo y de consensos que hagan que, aunque sea inclusive no global, no una primacía global, pero con los actores en una fragmentación que Estados Unidos quiere tener a su lado, lo pueda lograr. De hecho, digo, el déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo fue parte de la construcción de ese liderazgo. Ujú. Es la Mm. contracara del uso del dólar, es lo que le dio liquidez al sistema internacional basado en el dólar. Es parte de las zanahorias que tiene que presentar en un país con capacidad de liderazgo en el sistema internacional. ¿Querer romper eso? Es decir, muchachos, yo acá me retiro. Bueno, creo que con esto podemos cerrar el episodio de Risky Talks de hoy. No tengo dudas que nos esperan muchos capítulos en esta historia. No me extrañaría que incluso haya novedades cuando termines de escuchar este episodio. Por eso te invitamos a seguir escuchándonos para seguir obteniendo más piezas de este rompecabezas. Gracias, como siempre, Juli y Esteban, por esta charla. No, a vos ese, creo que como bien decís, la realidad es tan vertiginosa que lo que hoy estamos dialogando a lo mejor puede quedar desactualizado, pero ha sido muy estimulante este episodio y bueno, nos interpela lo que está pasando en el mundo y nos obliga a análisis cada vez más rápidos y acelerados y bueno, con el desafío que tiene eso, pero creo que ha sido una reflexión súper estimulante. Gracias, Ezequiel, Esteban, por la charla. Creo que volvemos a poner sobre la mesa la importancia de tener la mirada sistémica a la hora de analizar el panorama económico y político e incorporar la lectura de riesgos globales como hace este lindo podcast. Muchas gracias, chicos, y muchas gracias por escucharnos. No olviden compartir y suscribirse para no perderse nada de lo que pasa en Risky Talks. Hasta la próxima.